Revolución Mexicana, ¿no? Pues decir primero que durante el siglo XIX, es decir, todo a lo largo del 1800, ya el país estaba devastado de tanta guerra. Desde 1810, que empezó la fuerte con Miguel Hidalgo, no paró de guerras tras guerra, ¿no? Viene después la gran lucha de reforma entre liberales y conservadores, queda devastado el país. Viene el levantamiento de Ayutla por Porfirio Díaz contra Juárez que se quiso reelegir, otro levantamiento más. Viene la intervención norteamericana en 1840 y tantos, otra derrame de sangre. Viene la intervención francesa, 1863. Bueno, pues ya la gente estaba harta, literalmente harta, ya lo que quería era paz. Es como una casa donde todos gritan, pues ya alguno de tantos ya quiere la paz, dice, oye, pues ya esta casa es de locos, man. Así estaba el pueblo. Hacía falta alguien que llegara a poner la paz. Y precisamente quien la va a poner, aunque forzadamente, pues va a ser don Porfis, como le decían, don Porfirio. Llegó y pues como de que no, este país quiere paz, porque pues veía que la gente quería paz, pues la voy a poner. Decir que él empieza su periodo en 1877, unos dicen que el 76, otros que el 77, y de ahí no hubo quien lo parara. A los 4 años, si no mal recuerdo, es González, su compadrito, el que como decimos en México, pues le hace la balona para que el que mande más bien sea don Porfirio, pero está al frente nada más representado. El señor González, el famoso Manco González, que de manco no tenía nada, era súper mujeriego, quién sabe cómo le hacía con una mano. Bueno, lo cierto es que él termina su periodo, entra de nuevamente don Porfirio Díaz y empieza a modificar la constitución política de México, con libertad de reelección. Pues ya se pisó la cancha libre. Y de ahí córrele, manito, que no te alcanza nadie, hermano. Lo empieza a seducir la silla presidencial. Y en esa seducción, pues empieza a correr el tiempo, sexenio tras sexenio, ya el Congreso está comprado, ya la legislación está comprada, pues no hay quien le tenga freno. Y la paz forzada llega. Esa famosa paz que incluso todavía hace algunos años algunos abuelitos nos comentaban de esa bonita paz que a ellos les tocó vivir en 1905, 7. Decían, pues yo lo que extraño es la paz porfiriana. Sí, dejó un sello muy fuerte la paz porfiriana, pero era una paz forzada. A los que protestaban los callaba, y los callaba silenciándolos, llevándolos a la tumba a descansar. Y como ese movimiento de Aquiles Cerdán, hubo varios, incluso aquí en Puebla, previo a los Aquiles Cerdán hubo otro. La narración está débil históricamente, falta un poquito de fundamentos. No se inicia la revolución en realidad en Puebla, es un precedente importante, un precedente. No, el que la inicia es el que literalmente dijo, pues es Madero, el que lanza el plan y dice es derrocar literalmente, y ahí está el plan. Y aunque en su llamado pues no salió ni las moscas, en el primer llamado que hace en la Ciudad de México, un llamado muy importante, pero ya al menos está el inicio ahí. Ya lo que viene, ya ahora sí tendrá los seguidores, porque los hermanos Cerdán pues no tenían en sí, tenían contactos, tenían un trabajo previo, pero no tenían lo que significa pues una revolución, una transformación planeada del país, o un intento de transformar el país. Simplemente era una rebelión contra este dictador y derrocarlo y que no se religiera, pero no había más. Como ese había otros movimientos que habían sido sofocados. Una historiadora, una amiga, por cierto fue mi maestra en el colegio de historia, me decía que antes de ellos se inició un movimiento también en Izúcar de Matamoros. Allá hubo también un levantamiento antes que los Aquiles Cerdán. Seguramente ya había conatos, pero habían sido sofocados por el gobierno porfirista, que era muy hábil para eso, ¿no? Pues él era un militar extraordinario, era un héroe
llegó a la presidencia porque era todo un héroe. Había combatido a los franceses, los había sacado de Puebla en su momento y de la Ciudad de México. Combatió con Juárez, al lado de Juárez. Combatió, estuvo con el plan de Ayutla, contra Santana, combatió. Entonces era un héroe, la gente lo veía como un héroe en su momento. Y hasta que después todavía del Manco González, pues seguía siendo el héroe de México, pero pues el héroe poco a poco se empezó a derretir como un pastel quemado. Y la consecuencia de esto es que pues don Madero, que se había ido a viajar a Europa, trajo ideas innovadoras. Dice, pues podemos transformarnos como el nivel de Europa, aunque hay que decir que con don Porfirio Díaz el progreso material fue inmenso. Nunca se había visto un progreso material así. El mercado interno creció por la instauración de los ferrocarriles en gran parte de la República. Con él se inicia el famoso presidencialismo de ir a visitar a los estados. Pues Dios todavía ese lujo, él lo inició y fue el maestro de la corrupción por excelencia, con su famosa frase: ese gallo quiere maíz. Quiere maíz, decía. Hasta eso le costaba trabajo pronunciar bien el español a don Porfirio. Tenía orígenes zapotecas, ¿no? Y pues con esa estrategia extraordinaria de hacer política de manera bajo el agua, pues es que se mantuvo en el poder, pero logró un progreso extraordinario para México. El problema de ese progreso es que se concentró la riqueza en unos cuantos. Hay que decir que en el norte había un agricultor que era dueño de lo que sería la extensión de 3 países de Europa. Nada más para que tengan ustedes una idea de lo abusivo que era y mal distribuido que estaba la riqueza. Imagínense ser un terrateniente dueño de la extensión de lo que sería Suiza, Holanda y Bélgica. Pues, espérate, es para ti solo. En contraproducencia, las clases campesinas endeudadas con los terratenientes, y los terratenientes sin contacto con los campesinos porque ellos nombraban administradores y hacían injusticia a los administradores. Lo que sucede, a veces el dueño llega a ser buena onda, pero los administradores que están a cargo son malísima onda. Pues así sucedía en el campo. Los trabajadores ya estaban hartos del campo, ahorcados con deudas con la famosa tienda de raya, que daba sus precios más caros que los que estaban en el mercado. Pues ¿dónde iba a aguantar esa gente? Entonces, lo que sucedió es que esto ya estaba llegando hasta el colmo de los colmos. Y resulta que hubo un anuncio simbólico que pocos historiadores le han puesto atención. A mí me gusta esta parte de lo simbólico porque me gusta la historia, verla también desde el punto de vista espiritual, simbólico. Y en una ocasión, don Porfirio, a sus ya 80 años, si no es que más, andaba paseando por la Alameda en la Ciudad de México, ya previo a 1910, habrá sido como 1905 más o menos, que un indigente se acerca a don Porfirio y lo golpea, le pega en la cabeza y don Porfirio cae. Ese fue el anuncio de su derrota ya. Obviamente mandaron a la cárcel al indigente, al otro día ya no apareció vivo, pero eso ya anunció su caída de don Porfirio. Es un acto simbólico que está diciendo ya lo que venía, le estaba diciendo a don Porfirio. Y con toda la razón se interpreta ese acto así, porque don Porfirio sentía que en sus dedos se encarnaba la República Mexicana. Cuando un dedo le dolía, decía, ¡ay, me duele un poquito Nuevo León! Es el meñique. Luego si le dolía el gordito, no, ese es el centro del país, me está doliendo. Debo de checar a ver qué hay. Se sentía que encarnaba ya la República en sí mismo. Entonces, si alguien le pega y se cae, pues la República se va a caer, la que él está formando, ¿no? O, mejor dicho, la nación. Entonces, esto es muy importante porque no se ha tomado en cuenta a nivel simbólico el anuncio de la revolución con ese golpe que este indigente, que dicen que era pues, una persona que posiblemente andaba hasta borracho, le dio, y en el periódico salió anunciado, le pegaron al piloncillo. A don Porfirio Díaz le decían el piloncillo por la forma de su cabeza, de un piloncillo de esos de dulce.
tenemos en México. Entonces empieza Madero, trae estas ideas a México de renovación, y hay que decirlo que él también era muy apegado a la mística, o al menos al espiritismo. Le encantaba la lectura automática que Kardec, el famoso creador, o mejor dicho, descubridor del espiritismo en un sentido moderno, ponía el papel y venía el desplazamiento de la información de los que daban los espíritus, se plasmaba. Y en una de esas, que le encantaba a don Madero ese tipo de prácticas, una vez escribió, él escribió: tú vas a ser presidente de la República, y eso lo creyó fervientemente, y que se lanza a ser presidente, ¿no? El chaparrito, que le decían, por cierto, de apodo, le decían el pingüica, por la formita, que era pequeñito, chaparrito, y pues sabemos que la pingüica que se utiliza para curar riñones es chiquitita, está rojiza aquí en México. Entonces, pues le empezaron, cuando la gente lo empezó a reconocer, le decían: el pingüica, ahí anda, chiquito. Y pues de chiquito, de estatura, porque de ideas era grande, pero a la vez inocente, porque de política malversada sabía muy poco. Entonces pues lo engañaban con facilidad, ¿no? Y a propósito de todo esto, es que don Francisco I. Madero, una vez que lanza su plan para derrocar a don Porfirio, pues a muchos les resulta pues una verdadera incoherencia, pero poco a poco se le empiezan a sumar gente que están de acuerdo con él, con la idea que era la no reelección, ¿no? Pero esa no reelección que él proclamaba, en realidad esa frase viene del mismo don Porfirio Díaz, que se la dijo a don Benito Juárez cuando se religió. Él puso: no reelección, es el plan de Noria. Y pues la retoma de ahí también Madero. Mucha gente cree que nació en la revolución, no reelección. Sí, ahí se hizo muy famosa, pero en realidad viene de atrás del mismo don Porfirio. Se la revirtieron nada más, ¿no? Qué interesante dato. Se la quemaron. Sí, pues ahora sí que de lo que él se quejaba más, ¿no? Bien dice el dicho: no escupas al cielo porque te puede caer, y a él le cayó. Entonces resulta que una vez que empieza a sumarse gente a este descontento, pues de plano es todos contra todos, casi en un momento dado, todos contra todos, ¿no? Y aquí hay que decir que el ejército que se empieza a conformar de una manera única en el mundo, por su conformación interna, son los zapatistas. Es un movimiento, el primero en el mundo, de carácter estrictamente campesino. Ni la Revolución Rusa, que había sido primero, 1907. Entonces, esto es verdaderamente inusitado. Villa no tenía en su interior campesinos nada más, tenía bandoleros, podía ser un trabajador, un zapatero, un carpintero, podría tener a alguien que trabajaba en algo en la industria, tenía de muchos colores y sabores. Zapata no, Zapata era del campo, era gente del campo. Sí, por eso uno va a la región donde creció y murió Zapata y tienen una forma de saludo que es el órale, que habla de la gran identidad de ese grupo, que no lo tenemos en todo México. No, ni lo he escuchado yo, el órale como saludo en la Ciudad de México, ni en Guadalajara, ni en Guanajuato, ni en Zacatecas. Es muy de esa región. Habla de ese grupo, se cohesionó muy bien y le dio mucha batalla en este proceso de la revolución, que la gente no decía estrictamente la revolución mexicana, simplemente vamos a darles a los pelones, vamos a la bola, era el grito de guerra, no, pues vamos a la revolución, con el concepto ese de vamos a la revolución, sí, se va formando poco a poco, era vamos a la bola. Todavía yo recuerdo a un tío que por la cercanía con Morelos, él nos llevó una grabación y decían: miren, escuchen,
Y ahí se escuchaban los gritos, la bola, vamos a la bola, la bola. Era la bola. De ahí viene la idea que hoy tenemos nosotros. Ah, está un bolón ahí de gente. Ah, es el grupo de gente. Porque si decimos bola, como tú sabrás, amigo colombiano, allá decir en Colombia bola, es, en muchas regiones es decir desnudo, es diferente. Entonces el concepto de la bola es muy importante en la revolución. Porque muchos, pues era, pues vamos, todos están yendo a la bola, era, empújale tú. No, a veces no se tenía claro, en muchos casos, que se estaba llegando a luchar. Eso se ha cuestionado, ¿no? Entonces, una vez que se empieza a sumar Zapata, también está Villa, por supuesto el otro bando de Orozco, crecerá, se lanzará Carranza ya con un plan más definido, será un tipo más intelectual, va a ir conformando, era, hay que decirlo, un gobernador de Coahuila, pues ilustrado de tipo, dicen que se veía grande el señor, no era muy grande de edad, era tendiente a presentar vejez, y bueno, lo cierto es que empieza a ser un verdadero bandos por donde quiera, pero Carranza en un momento dado, con sus ideas constitucionalistas, se logra hacer una reunión junto con los zapatistas, los villistas, orozquistas, y se les dice, bueno, Carranza, pues ¿qué quieren ustedes? La famosa convención de Aguascalientes. Pues nosotros, señor, queremos tierra, repartición de tierras. Pues obviamente que Carranza no estaba para dar ese paso. Su visión era un poquito más conservadora, al igual que fue la de Madero, ¿sí? Por supuesto que Carranza entra en acción cuando asesinan a Madero. 1913, el famoso Chacal Victoriano Huerta lo asesina. Un verdadero asesinato que deja al mundo, a México conmocionado. Yo creo que ese asesinato es de los que también ha marcado a México. La famosa escena trágica, 10 días tremendísimos. Y entonces, si ese suceso se da y entra, después entrará en acción Venustiano Carranza, intentando conciliar con Zapata, Villa, los orozquistas. Algunos cuentan que había guerra de egos. El ego de Zapata y el ego de Villa eran tan opuestos que empezó por ahí el problema, que no había una confianza total de Zapata hacia Villa. En un primer momento, después se van a liar, entra ya van ganando confianza, ¿no? Y el sello de esa confianza se da en la Ciudad de México, en Xochimilco, cuando se sientan, se sienta y llegan incluso a sentarse en la famosa silla presidencial, y le dice, se sienta Villa, es esta pinche silla la que está causando problemas, ¿no? Ay, ya Zapata ni quiere, le da casi la espalda, ni quiere ver esa silla causante de tantos problemas, ¿no? Muy simbólico, importante este encuentro, porque Villa logra demostrar que se sienta en la representando a los, vamos a decir, los intereses simbólicamente de gente que había sido desoída. Entonces, con esta situación, algo muy importante va a suceder, y es que Villa seguirá luchando, ¿verdad? Encontrará en desacuerdos con Carranza también, ¿sí? Y el país ya está sumergido. No todo el país, el sur casi no participa, es decir, lo que sería Tabasco y Yucatán. Sí, de hecho, ellos no eran independientes, en aquella época no pertenecían a México, fue hasta después cuando ya pertenecieron a México. Ya estaban con unos problemas, pero problemas don Porfirio Díaz todavía logró sí. a Belice decirle, tu territorio ya está, pero ya México así está, mira, es todo lo que es Quintana Roo, era Yucatán, era todo el estado. Algunos quedaron descontentos de los que se sumaron. Sí, pero ya pertenecía, ya estaba, nada más lo que sí ahí se segregó, ahí sí se quitó Belice. Ahí entró don Porfirio Díaz y dijo, no, a ver, ya, para evitar broncas con ustedes,
que tienen ideas raras y son medios bandoleros, a ver, de Belice, aquí, ustedes allá, y aquí está México, que era Yucatán, ¿no? Pero ya estaba, no participó realmente. Ahí se integró por primera vez en una lucha más amplia, con esta llamada revolución se integra el norte y el centro del país. Entonces eso permite que ahora tengamos pues esa cercanía. Pues nos unió en su momento la revolución, porque no lo había hecho. Antes no lo había hecho, la lucha había sido siempre casi en el centro. Y con esta vinculación, por primera vez, entre 3 o 4 personajes son los que han podido invadir Estados Unidos, entre ellos está don Francisco Pancho Villa, con Columbus, la famosa invasión. Él la logró hacer. Esa invasión ha sido fuente de inspiración, y fue fuente de inspiración para Fidel Castro, por ejemplo. Fue inspiración para el ejército sandinista. La Revolución Mexicana fue un boom, ¿vale?, en América Latina. Lo que no hicieron, una lucha de allá haya repercutido acá, no. La Revolución Mexicana fue muy intensa. 1910 a 1920 en promedio. Algunos dicen que se extiende más, unos dicen que está truncada la revolución, hablan de la revolución truncada. Entonces, con toda esta situación, hay algo muy interesante, que la revolución mueren más o menos entre 1 millón y 1,5 millones de gentes. Es un mundo de gente la que muere. Se da una pandemia también en el periodo de 1918, que vino arrastrándose desde la Primera Guerra Mundial. En esa pandemia de influenza, eso vale la pena rescatarlo, mueren, se comenta, aproximadamente 300,000 personas. Es una gripa muy fuerte, la influenza. Empezó en España, me parece, de ahí vino para acá. Primera Guerra Mundial, países implicados en la Primera Guerra Mundial, se la traen a Estados Unidos, tenemos relaciones con Estados Unidos, nos la pasan también, se expande, 300,000 caen. 300,000 gentes caen en ese periodo también, no propiamente, estrictamente por muertes en la revolución, sino la influencia los mata. Entonces, los censos hablan de 1 millón a 1,5 millones, algunos dicen hasta 2 millones de caídos en la revolución. Y la pregunta es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Qué herencia hubo? A los invitados ahí, tomen su café de 3, porque la idea de esto es hacer una mezcla entre lo que es nosotros con ustedes. Tomen su café ahí. Adelante, ahí está todo, ahí están las prendas y todo. Y la pregunta es, ¿valió la pena estos esfuerzos? No, es la pregunta clave. ¿Qué se logró? Se lograron varias cosas, como algunas quizás estén en proceso de. Una de ellas, que se la debemos a la revolución, es el ideal carrancista de una educación para la nación. Se empieza a propulsar concretamente después con Vasconcelos, el gran educador para muchos. Se logra una instrucción, al menos, y se intenta, mejor dicho, a nivel nacional. Bueno, los primeros, ¿no? Secretarios de Educación. Sí, primero porque tenía otro nombre, la Secretaría, y se nombra como Secretaría de Educación Pública ya con él, 1928 concretamente. Sería ya la vida institucional de México. Sí, ya se empiezan a formar instituciones, la salud empieza a ser ya extensiva, porque antes, ahora sí, como decimos, no era para todos, no se podía. Había un centralismo muy marcado. De hecho algunos países americanos, Colorado y me parece que Texas, ellos decidieron no pertenecer a México por ese centralismo, porque el centralismo era muy nada más en lo que es la zona centro, era a los que en verdad se les ayudaba, el gobierno estaba muy atento a ellos, pero todo lo que eran los estados hacia el norte, pues no les llegaba. No les llegaba mucho, sin embargo había grandes terratenientes, por eso había el lujo de, hasta donde casi la vista llegara, ¿no? Sí, los terratenientes. Era una injusticia para un montonal de gente que necesitaba tierra, ¿no? Sí. Y otro de sus logros importantes, indiscutiblemente, en el arte, pues es el muralismo, que Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, pues legan como dándonos ahí lecciones, o dándonos literalmente lecciones de historia. Sí fue cierto, no sé si tú sepas ese dato,
que Porfirio Díaz fue el que trajo inclusive maestros europeos, franceses, ingleses, para que la cultura se abriera más y fuera, en este caso, se conociera más los tipos de arte que había en Europa y que se modernizara México. Claro. Sí, hay que decir que don Porfirio era un admirador de Francia, lo sabemos por excelencia. Hoy la arquitectura francesa que priva en México, Puebla, pues se la debemos mucho al porfirismo. Incluso hubo una propuesta en su periodo, por 1800 más o menos 90, donde se creía que para ser inteligente y pensar como los franceses no teníamos que consumir maíz, teníamos que consumir como los franceses trigo, y con la posibilidad de que eso nos pusiera blanquitos, por tanto guapos, con el pensamiento francés. Eso se creyó en un momento y se pensó en la posibilidad de legislar al respecto. Decían, no es que el maíz, por eso, vean, son morenitos y como medios tontitos, ¿no? Por eso Francia, hombre, había clases en la época porfiriana de estudiar francés, se ve uno los periódicos. El trigo, según ¿no? Es lo que nos... Claro, ¿no? Ve uno aquí en la Fragua, en Puebla, los periódicos de esa época, 1880, ¿no? Mucha clase de francés, que el francés era centro de admiración de don Porfirio, y tan era así que don Porfirio fue a morir allá, en su exilio, ¿no? Allá fue a morir en su querido, amado Francia, y después admiró finalmente en su etapa aquí en México a Alemania, por eso se vestía como un Kaiser, ¿no? Alemán, sus bigotes kaiseriles. Entonces, otra de las herencias, aparte de esta parte de la situación artística, que es fantástica, admirar los dibujos de Diego Rivera en sus museos, cada uno maravillado con esas obras, esos trazos que hacía el tipo, fantástico, ¿verdad? También otras de las herencias entonces es fundamentalmente la música, que nuestro amigo Víctor hablará en un momento, los corridos, sí, la música de las adelitas, ¿no? Y por supuesto tenemos un tren que no ha evolucionado y que casi viene siendo de esa época. Ahí lo tenemos, ¿no? No ha evolucionado mucho ese tren, sigue ahí desde la época casi, porque últimamente que parece que lo tomamos empresarios, lo empezaron a modernizar un poquito más, pero durante los 70 todavía seguía siendo del porfirismo. O sea, los medios de comunicación se abrieron un poco más. Un poco más, por supuesto, la libertad de prensa. Por primera vez se legisla la no reelección de manera ya formal. Esa es la diferencia que tenemos respecto a los Estados Unidos. Nosotros no podemos reelegir, ellos sí, porque tienen otra historia. Y otra cosa importante que tenemos de Francia, heredada de la llamada Revolución Mexicana, pues va a ser indiscutiblemente todo el lenguaje que usamos, mucho del lenguaje, no todo, varias partes, varias cositas del lenguaje. Las palabras, tenemos mucho de bola, no te hagas bola, hecho la mocha, viene de allá, ¿no? De que pues eso surgía de estacionar rápidamente los ferrocarriles, es echar la mocha, ¿sí? Tenemos las famosas adelitas, algunas dicen, ay, ahora estás como Adelita, ¿no? O sea, con sus vestidos largos, sus enaguas, ¿no? Y tenemos un sentido de identidad muy de la revolución. Incluso yo diría que el estilo de vestir de muchos pueblos se asemeja mucho a, por supuesto, se mantiene a ellos, ¿no? Con los colores vivos, la gallardía incluso de muchas mujeres. Yo quiero decirles que personalmente tuve la oportunidad de conocer a un tío abuelo que fue el revolucionario. Si no me recuerdo, nos platicaba que él estuvo con los zapatistas. Yo tenía escasos 7 años, 5, 6, cuando él llegaba a la casa, nos reunía, varios familiares estábamos, y sale con su grabadora, decía, escuchen esto de la revolución, lo que hemos narrado. Bueno, pues ya escuchábamos, yo captaba algunas cosas, pero quiero decirles que servidores de la generación, yo soy de 1968, por lo tanto todavía un abuelo mío, tío, pues, pudo haber vivido eso. Obviamente ya los que nacieron ahorita pues serían su tatarabuelo a lo mejor, ¿no? Pero los que somos nietos heredamos, se dice mucho, el sentimiento de los abuelos. El intelecto lo heredamos más a veces, o cosas del intelecto de los padres, pero de los abuelos se dice que es el sentimiento. Yo en mi
que me gusta trabajar diversas actividades de la ciencia, heredo de él esa parte. Él se dedicaba a curación también. También le gustaba el arte, el dibujo, como a mí me encanta. Él le gustaba la historia, a mí me encanta. Heredé mucho, soy como, sin querer me di cuenta a través del tiempo que había yo heredado de él. Él fue revolucionario, heredo eso de él. Y traigo un cuadro que él pintó. Él amó mucho el pintar. Cuando falleció fui a su entierro, a su velorio, y vi inmensidad de muchos cuadros de caballos, de enfrentamientos entre tropas revolucionarias, carrancistas, contravillistas, los zapatistas tomando en asalto un lugar, lleno, lo vi repleto. Y nos regaló en ese entonces un cuadro muy interesante, que ya es más de tipo paisajista, cuando pues yo creo que calmaba su gusto un tanto por la cuestión de las cuestiones militares. Ya hasta un poquito perdiendo color, lo rescaté ya lo estaban tirando casi a la basura por ahí. No falta a veces que se tire alguien, que lo llegue a tirar, y pues no, lo tuvimos que rescatar, porque aquí dice Rosendo Villegas, ¿verdad? Es del lado de mi abuelo paterno, su hermano, se dedicaba a pintar cuadros. Según atrás, el cuadro dice Tláhuac, México, 1966. O sea, había un canal que atravesaba. Canales, entonces, pues seguramente todavía había, porque hoy la Tláhuac pues, sí, no, ya está llena, ¿no? De casa, seguramente. Entonces, vean, ¿cómo le podríamos llamar? Una trajinera, una lancha, una pequeña embarcación, llamemos, ¿verdad? El gusto por la verticalidad, eso habla de esta parte espiritual también importante en él. Ya como en su etapa de calma, él, porque tuvo una etapa muy de cuadros de la revolución. Entonces, esto es para mí una herencia que me inspira a seguir el arte, pintar, dibujar, sí, sobre todo dibujar. Muy bonito, la verdad. Muestra más que nada el ambiente de aquella época. Bueno, yo fui más atrás, de la época de la llegada de los españoles, por la cuestión de los árboles, que hay mucho árbol todavía. Mucho árbol. Entonces la herencia de la revolución, muchos la vivimos, sobre todo los que nacimos en 1965, 64, 68, vivimos al abuelo todavía, y hay que revisar, ¿tú qué heredaste si eres de esas fechas de nacimiento? ¿Qué heredaste en términos de sentimiento, de forma de ser del abuelo? Preguntar, o de la abuela, ¿no? Es bien interesante eso, sí, porque muchos que estamos también en el camino espiritual, por ahí tratamos de rastrear. Otra de las cosas, yo creo, fundamentales de la herencia de la revolución, indiscutiblemente, va a ser que esa llamada revolución, esto es, yo creo, a veces no muy para bien, pues que fue tomada como un estandarte por grupos políticos para reivindicar, a veces a tomarla como bandera, ¿no? Y donde quiera se anda tomando a menudo a veces como bandera. Ya, yo soy, quizá a veces justificadamente, a veces no, somos zapatistas, y hasta hubo un levantamiento, o somos aquí porque la revolución pesó, sigue su efecto, ¿no? Va uno a Nenicuilco, va uno a la hacienda de Chinameca, donde asesinan a Zapata, ¿verdad? Uno los tiros, que dicen, pues aquí están los tiros, donde lo penetró la bala, y dicen algunos de ellos, lo ven, oye, uno está preguntando, oye, aquí vivió, ¿cómo que vivió Zapata por acá? Pues sí, pues dice, hemos leído, ¿no? Que dicen, amigo, Zapata se fue a Italia, el que mataron fue a un doble de él. Esta es parte de la leyenda, esto sí, porque eso sí se convierte en leyenda. Toda leyenda siempre va a tener su leyenda. ¿No? Es un tipazo, impregnó, que profundizó, que tocó una fibra muy sensible de la historia de México que no se había tocado, que era el campesinado. Sí. Y por lo tanto, ahora dejó una huella profunda y la sigue dejando. Suscríbete al canal y dale like.